Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la compañía. Aquí estamos para vivir y transitar un nuevo capítulo de Estudio Político. El invitado de hoy es el máximo referente que tiene en la ciudad de Mar del Plata el socialismo, y así lo presentamos. Alfredo Rémola Ceretti nació el 7 de octubre de 1962 en la ciudad de Mar del Plata. Es hijo de Irma Buleri y Rémola Ceretti y hermano de Mónica. Tiene dos hijas, Clara y Ana, y está en pareja con la productora de televisión Silvia Garat. Se crió en la ciudad de Mar del Plata y cursó sus estudios secundarios en la Escuela Piloto. Más tarde, se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Mar del Plata y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, consejero académico y consejero superior. Fue secretario general de la Federación Universitaria Marplatense e integrante de la mesa directiva de la Federación Universitaria Argentina. Entre el 92 y el 93 fue vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Desde el 93 hasta el 97, secretario general en 2 periodos consecutivos, para lo cual debió trasladarse a Viena, Austria, sede de la Organización Mundial. Además, ocupó diversos cargos locales y fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde fue funcionario entre el 2004 y el 2011. Desde el 2011 es diputado provincial por el Frente Amplio Progresista y da charlas y conferencias en distintos lugares del mundo. Actualmente es secretario general del Partido Socialista Argentino. Alfredo Laceretti usa redes sociales, Facebook y Twitter. Muy bien, y recibimos esta noche a Alfredo Laceretti. Muchas gracias por estar aquí en Estudio Político. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Bueno, recién veíamos en las redes sociales, dice Pájaro MDQ. ¿De dónde surge Pájaro? Porque todo el mundo le dice Pájaro. Todo el mundo me dice Pájaro, así que nos pareció natural en las redes sociales identificarnos por el sobrenombre. Y eso surge de cuando éramos unos niños, estaba en la plaza de mi barrio, que es una plaza céntrica, tratando de cazar pajaritos, y bueno, alguien que pasó por allí me dijo chau pajarito, y mis amigos comenzaron a llamarme de ese nombre, y después, bueno, cuando empecé a jugar al básquet en el club, también se quedó el nombre ya sin el diminutivo. ¿Amante de los deportes? ¿Del básquet Sí, principalmente? Sí, sí, no, pero me gustan todos los deportes en general, particularmente al básquet jugué mucho tiempo, todas las inferiores en el Club Quilmes, llegué a jugar en primera, en el seleccionado de Mar del Plata para la categoría juvenil, sí, todavía cuando puedo con amigos ya en la categoría senior o veteranos que nos juntamos a jugar al básquet, lo sigo haciendo. La verdad me gusta mucho jugarlo y me gusta mucho verlo. ¿Y eso en qué momento jugaba en la selección? Yo jugué al básquet fuerte desde el año 74 hasta el 82 y en la selección juvenil de básquet Mar del Plata tiene que haber sido 78, 79, que viajamos a jugar un provincial de básquet a la ciudad de La Plata. Así que bueno, nos fue bastante bien, salimos segundos y le pudimos ganar a Bahía Blanca, que en aquella época era un Cusco, claro, la capital del básquet, de vencer. Así es. Bueno, y en ese momento, en esa época, ¿era el deporte y era el colegio, la etapa escolar, o ya estamos en la universidad? No, era cuando jugaba al básquet más que nada fue la etapa del final de la primaria y todo lo que fue la escuela secundaria, que yo la hice en la escuela piloto del año 76 a los 80, así que ahí compartíamos básquet y secundaria, y un poquito con el primero y segundo año de la universidad, y bueno, ya después dejé porque bueno, empecé a participar activamente en política, presidí el centro de estudiantes de la facultad y ya más que nada me dedicaba todo el tiempo a eso. ¿Y Laceretti es un hombre de barrio? ¿Sigue viviendo en el mismo barrio de siempre? Sigo viviendo en el mismo barrio de siempre. He cambiado, sí. Después cuando me casé, cuando me mudé, cuando viví en el exterior, pero ahora estamos, desde hace ya también unos 6, 7 años atrás, viviendo allí en la esquina de Dorrego y San Martín. Bueno, cerca del Comité Radical. En la misma manzana. Sí. Así que tengo la misma manzana del Comité Radical y mis padres también eran ambos radicales. Yo elegí el socialismo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se dio en el núcleo familiar, teniendo padres radicales, de origen radical, y usted por otro camino? Bueno, porque la verdad en casa siempre los almuerzos de familia, particularmente los de los domingos, siempre eran de mucho debate, de mucha política,
Pero bueno, yo particularmente, pese a que mis padres, como te dije, eran del Partido Radical, me parecía buscar otras opciones que pusieran más el acento en lo social, en los derechos de quienes trabajan, en tratar de superar la pobreza y la marginalidad en el país, y me pareció bueno que las banderas y principios que levantaban los partidarios del socialismo me representaban mucho más, así que desde ese momento hasta la fecha siempre he participado en el Partido Socialista. ¿Y sus padres qué le decían? No, nada. Mi padre, como buen radical, tenía una clara beta liberal, así que su hijo haga lo que él crea conveniente, como él hizo en su momento. Así que en eso no hubo en modo alguno ningún problema, todo lo contrario. Y más allá del fanatismo que tiene con el básquet, con Quilmes, también hay otros deportes. La producción me informó de todo, me dijo buceo, después actividades extremas como las montañas rusas, ¿puede ser? No, a ver, unas cosas son deportes y otras son bueno, pero... esparcimiento. No, el deporte me gusta mucho, he practicado realmente mucho deporte, esquí en todas sus formas. Bueno, también hice este curso de buceo que se dicta en la Universidad Nacional de Mar del Plata desde hace mucho tiempo. Eso es algo muy interesante porque cuando estuvo Cousteau en la Argentina se reunió con aficionados al buceo y sugirió que se enseñara en las universidades, en las casas de estudio, y particularmente en Mar del Plata, que tenemos una carrera de biología con orientación a biología marina. Bueno, el curso se viene dando regularmente desde hace ya más de 20 años y en ocasión de estar allí como funcionario tomé la oportunidad de hacer el curso y la verdad que es muy grato, es una actividad también que me gusta mucho, todo lo que esté relacionado con el mar, hice cursos de navegación a vela también. O sea que la actividad deportiva me gusta mucho. Y en lo que se refiere a las actividades recreativas, sí, me gustan mucho las montañas rusas. Siempre que puedo, vamos a dar alguna vuelta en alguna. En relación a esto tenemos un clip para compartir con usted. Bueno, cómo no. En la vida de los políticos es frecuente que el tiempo para hobbies sea un tanto acotado. Sin embargo, Alfredo suele hacerse espacio para disfrutar de excéntricas actividades. Es fanático del buceo y los deportes de agua. Disfruta de esquiar sobre nieve y se sube cuando puede a montañas rusas tras gustarle intensamente los parques de diversiones. ¿Qué otro hobby fuera de lo común tiene la Cereti? Bueno, ya nombró, están la mayoría, pero ¿hay algún otro? No, como hobbies son eso. Después, por supuesto, me gusta mucho leer, siempre que puedo, tanto en el país como fuera, voy a recorrer todos los museos de pintura, me gusta mucho también todo lo que es pintura, así que entre esos dos temas nos movemos. Recién lo escuchaba que hablaba sobre lo de Cousteau y el buceo en la universidad. Usted es un gran defensor de lo que tiene que ver con lo público, ¿no? La actividad pública. Sí, bueno, yo me he formado en la universidad pública, creo que a la Universidad Argentina le debo en gran parte lo que soy, como la mayoría de los que pasamos por sus aulas. Fui estudiante, fui dirigente estudiantil. Tenemos la hermosa posibilidad que la universidad sea un ámbito autogobernado por quienes allí asistimos. La Universidad Argentina en eso es un privilegio enorme. Yo creo que es la institución casi más democrática de la sociedad argentina. Allí los trabajadores, los docentes, los estudiantes, los graduados, todos eligen sus representantes. Hay órganos de cogobierno, tanto en las unidades académicas como en la universidad, como un todo, así que se disfruta de una vida muy participativa, muy democrática y muy formativa, no solo en la disciplina que cada uno eligió. ¿Y lleva dentro esa sensación de tener que devolver eso, devolver todo lo que nos dio la universidad pública? Sí, por supuesto que lo llevo dentro porque uno es consciente de que no hay nada gratis, aunque a veces no sepamos quién lo paga, y por lo menos los que estamos en la universidad sabemos que tenemos una deuda enorme con la sociedad, con el conjunto de los contribuyentes, y eso nos hace ser conscientes de que tenemos que hacer lo posible por devolver lo mucho que la sociedad nos ha dado. Mira, en ese sentido te cuento una anécdota. El día que me gradué, que juramos aquí en Mar del Plata, no en la universidad, sino como profesional, en el Consejo Profesional, que también hacemos juramento,
había una fórmula para jurar que yo alteré un poco, y entonces agradecí al pueblo argentino que pagó mis estudios cuando juré. Muy bueno. Y cuando terminó me encontré con un hombre que se ve que era de una condición muy humilde, me mostró sus manos, todas marcadas del trabajo manual, y me dice, por fin alguien se acuerda de nosotros, que hacemos tanto por el país. Así que fue muy, muy grato eso, y yo estoy convencido que es absolutamente así, que lo debemos tener siempre muy, muy, muy presente, porque si uno analiza otros países del mundo, la educación superior es fuertemente arancelada, y aquí tenemos el enorme privilegio y posibilidad de que esté al alcance de todos de manera gratuita, así que tenemos que ser conscientes de eso y devolver a la sociedad que con su esfuerzo ha pagado nuestros estudios. Tal cual. Bueno, vamos a meternos ahora un poquito, pero vamos a verlo en el siguiente clip, en lo que tiene que ver con su paso por Europa y su representación a la Juventud Socialista. ¿Cómo no? ¿Allá, puede ser? Vamos. Su participación en la Internacional Socialista lo llevó a vivir varios años en el exterior. Con solo 30 años, recorrió más de 70 países y conoció a personalidades fundamentales de la historia política y social mundial. ¿Cómo puede describirnos esa etapa tan intensa en su vida? Qué experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, fue una experiencia realmente muy, muy positiva, muy enriquecedora, realmente poder, bueno, conocer distintas culturas, no solo la occidental y cristiana en la que americanos y europeos vivimos, sino otras culturas, en Vamos África. un paréntesis, vamos a explicarle a la gente cómo llegó hasta ahí. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, los socialistas siempre Sí. hemos hecho del internacionalismo una bandera. Esto significa que siempre tenemos presente no solo lo que pasa en el país en el que vivimos, en Argentina, en mi caso en particular, sino que nos preocupa la situación en la región y en el resto del mundo. Y pensamos que, bueno, que compartimos, porque de hecho es así, con múltiples partidos políticos en todas partes del mundo, principios y valores que nos hacen tener una misma visión acerca de cómo resolver los problemas de la sociedad. Y este pensamiento se expresa en organizaciones, que son organizaciones que nos nuclean a todas las fuerzas que adherimos al pensamiento socialista, socialdemócrata, laborista, progresista, el nombre que le querramos dar, porque cada uno tiene mucho que ver con la cultura de cada uno de los países, y bueno, en esas instituciones que existen para los partidos, también existen para las juventudes socialistas. En ese sentido, nosotros como Juventud de Argentina participamos en la Internacional Socialista de Jóvenes, que tiene congresos cada 2 años, y bueno, yo venía participando desde que estuve en la juventud del partido, por allá por fines de los 80, principios de los 90, y bueno, teniendo un rol importante. Realizamos un congreso por primera vez en América Latina en la historia de la organización, y se hizo en Montevideo, Uruguay. En aquel entonces el actual presidente Tabaré Vázquez era intendente de Montevideo, por eso lo hicimos allí, como para dar un respaldo y no nos equivocamos a ese crecimiento del socialismo en Uruguay, y ahí fui electo secretario general de la organización. Eso fue en noviembre del 93. La organización tiene sede en Viena, Austria. Así que el asumir esa responsabilidad, que es el único cargo rentado de la organización, me obligó a trasladarme a Europa, lo cual lo hice con mucho gusto. Digo, la obligación es más que nada por las responsabilidades que uno asume con la organización. Y allí estuve durante 4 años, porque después en el congreso que realizamos en Módena, en Italia, en el año 95, fui reelecto por 2 años más, que es lo máximo que estatutariamente se permite, así que terminamos nuestro mandato en Noruega, en un congreso que hicimos en Lillehammer en el año 97. Y ahí la posibilidad de no solo de conocer un montón de culturas, conocer también grandes personalidades. Sí, fue todo un conjunto de cosas, porque usualmente, bueno, viajábamos bastante, organizábamos reuniones regionales en África, en Asia, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, en América Latina, y por lo general siempre tratamos de invitar a los referentes partidarios, que en muchos casos eran primeros ministros o grandes líderes en cada uno de sus países, con lo cual, bueno, es una experiencia muy importante, muy enriquecedora, estar en contacto con diferentes personalidades que tienen responsabilidades públicas importantes, que han hecho una trayectoria grande en el movimiento
Socialista Internacional, por supuesto que es muy formativo, muy positivo para incorporar todo lo que allí se discute, y además de eso también intelectuales y otros tipos de personalidades, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, con lo cual, bueno, fue una experiencia muy positiva que intentamos trasladar al resto de los compañeros cuando regresamos al país. Muy buena. Sí, muy interesante, ya te digo, porque no, por lo general cuando uno viajaba a un país eran visitas todas con una agenda muy cargada, muy corta, de muchas reuniones, pero siempre había alguna posibilidad para ver y conocer algo, y ya te digo, esta cuestión cultural que se hace muy notoria, bueno, sobre todo cuando uno viaja a lugares como la India o Japón o el África subsahariana o el Medio Oriente, donde encuentra otras cosmovisiones, otras maneras de organizar la sociedad, desde que los feriados son viernes y sábado y el domingo se trabaja y es el primer día de la semana, como pasa en muchos lugares donde el calendario se organiza en función de la Torá o en función del Islam, a las culturas hindúes, que son tan diversas de las nuestras. Bueno, uno se da cuenta que hay más de una manera de hacer bien las cosas, que hay muchas culturas, que hay que tener una gran tolerancia, una gran amplitud intelectual para, bueno, dar cuenta de esa maravillosa diversidad que tiene el género humano, y para nosotros también muy enriquecedor ver cómo personalidades jóvenes, en ese caso de tan distintas latitudes y con tan distintos orígenes, compartimos los valores de la solidaridad, la lucha por mayor igualdad, la creencia en la democracia y en la libertad, y trabajar de una manera coordinada en muchos aspectos. Realmente, bueno, nos da un sentido de pertenencia a algo que va más allá de nuestras fronteras. Muy bien, muy cortito. Cuando estaba allá, ¿extrañaba el asado? No. ¿No extrañaba el asado? No extrañábamos el asado porque la verdad que como pensábamos volver, tratábamos de disfrutar en vez de extrañar. ¿Y le gusta el asado? El asado sí, como no me va a gustar. ¿Mucho? Soy un carnívoro empedernido. ¿Y es verdad que no sabe hacer asado? Es verdad que no sé hacer asado, porque me crié toda mi vida en un departamento y no tengo cultura de parrillas. Qué malo que fui. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresamos a hablar un poquito más de actualidad, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a un corte y regresamos enseguida con Alfredo Lazzaretti.